a una nueva transmisión de Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Hoy es 3 de mayo del año 2021. Intentaremos jugar en línea, hacer comentarios de Twitter en vivo. Estamos bajo el patrocinio de Fruit Software, sembradores de frutos. Con los discapacitados de las fuerzas militares y de policía, siembra árboles frutales en tu casa, en tu oficina, bonsais. Con sus frutos, desarrolla emprendimientos, genera empleo, genera empresa, genera industria. En fruitsower.blogspot.com puedes encontrar infinidad de ideas sobre emprendimientos, perfumería, repostería, panadería, ropa, calzado e infinidad de productos y servicios que puedes adelantar con nuestra idea de Fruit Software. Todo el proyecto completo, introducción, síntesis, enumeraciones, disertaciones, etcétera. Todo sobre el proyecto lo pueden leer en Google. Solamente colocan sembradores de frutos en inglés, fruitsower.blogspot.com y pueden encontrar cualquier tipo de ideas, respuestas a sus preguntas sobre mejores ideas frutales. El día de hoy vamos a jugar dos juegos en línea mientras comentamos Twitters en vivo. El primer Twitter que nos aparece en nuestra transmisión es la de @Yolanda Ruiz Ceballos y dice: noticia importante, ya el presidente tiene las cartas de renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el viceministro Juan Alberto Londoño. Esta es la noticia. Ahora vamos a analizarla. Hemos dicho infinitamente que los ministerios son órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Cuando son elegidos por el mismo gobernante, por el mismo partido político, que previo a eso se reunió con los hijos del expresidente Uribe, con los senadores de Uribe, con los de Centro Democrático, tomaron una decisión, presentaron un proyecto. Todas las organizaciones sociales y sindicales les dijeron que no, les avisaron que no, que por favor que no, salieron a protestar, salieron las marchas, el pueblo estaba indignado porque el presidente que habían elegido como el representante del pueblo no les estaba haciendo caso, tenía una agenda privada. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? En vez de decir, bueno, sí, cometimos un error, o vamos a replantearlo, vamos a cambiar el texto, vamos a cambiar ciertas partes que hizo el representante del Centro Democrático, incentivó a las fuerzas militares a hacer lo que resultó. ¿Qué fue lo que resultó? Niños y jóvenes y civiles muertos a manos de militares. Porque los civiles piensan que los militares y los policías son de Centro Democrático y son del uribismo, cuando deberían ser leales a la Constitución, a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema. Pero como los elige el presidente, los dirigentes jurídicos, hemos dicho infinitamente que se debe hacer este cambio. O sea, para eso debería reunirse el Congreso y no para sacarle más tributos a los más desfavorecidos. Y es entregarle el poder de las fuerzas militares y de policía a la Corte Suprema y Corte Constitucional. Claro que si tenemos en la presidencia personas ligadas al crimen, a la mafia, o tienen investigaciones delincuenciales, no van a querer eso, obviamente. Pero esta es la respuesta correcta a la pregunta de cómo solucionamos el problema de la guerra entre civiles y policías de Centro Democrático, la guerra entre civiles y militares de Centro Democrático y del uribismo. Una de las razones por las cuales nos tocó cortar la transmisión el día viernes fue precisamente por eso. Estamos bajo los dominios del uribismo y del Centro Democrático, de los hijos de Zuluaga, de los hijos de Uribe que manejan las redes sociales, manejan influencers, cantantes de Medellín, de Antioquia, que luego resultan en videos diciendo que Uribe es un bacán, que Uribe fue lo mejor que le sucedió al país. Emisoras como La Mega, Mix, de Caracol y RCN que solamente transmiten la música de este tipo de cantantes ligados al uribismo. Otros que hacen acrósticos o, ¿cómo se dice esa figura literaria? De decir en el nombre de sus canciones, Roca para.
roca para, pero lo repiten en un nivel lingüístico que no es fácilmente identificable con eh, el resto del lenguaje que utilizamos en Colombia. Sigamos mirando más Twitter antes de que los hijos de Zuluaga o los hijos de Uribe vuelvan a hackear nuestra cuenta, porque dijimos que habían interferido las elecciones de Peñalosa, porque habían llevado la primera vuelta a Zuluaga y le tocó a los brigadistas jurídicos intervenir en Facebook y en Twitter, porque lo que estaban haciendo es llevar el país a esta, una super mega dictadura, y sin un proceso de paz sería un genocidio legal. Pero gracias a Dios existen los brigadistas jurídicos y los activistas en derechos humanos. Y logramos mostrarle al país lo que estaba sucediendo en la primera vuelta con Santos, lo que hicieron en el Brexit, lo que hicieron con Peñalosa. Todo lo que hicieron en las redes sociales para engañar al pueblo, decirles que estábamos en una guerra, en una amenaza comunista, que las FARC se iba a tomar el poder. Claro, porque cuando fusilas tus tesis, cuando las copias de tus compañeros que sí estudiaron, cuando envías infiltrados a los estudiantes de derecho para luego coger sus ideas que hacen en sus debates internos y hacer un partido político, hacer un movimiento, hacer marchas y hacer todo tipo de andamiajes políticos, esa mentira un día tenía que salir a la luz. La gente tenía que un día darse cuenta que no son ningún centro democrático. Son el centro dictatorial de Colombia, son el centro de la familia de Pablo Escobar Gaviria, son el centro de la mafia desde 1982. ¿Ves? Pero lo viste, diciéndole a la Corte Suprema secuestradores, llamando, convocando un ex senador que renunció porque le tenía miedo a la Corte Suprema, convocando a las fuerzas militares y de policía a hacer lo que pasó. Civiles, niños y jóvenes asesinados por los mismos policías que piensan que le están ayudando a Uribe, cuando no saben que todos los delitos son analizados individualmente. Y si usted le dispara a un niño, si usted le dispara a un joven, solamente porque te pareció divertido jugar tiro al blanco con una persona y no de pronto descargar un videojuego para que puedas jugar, si te gusta mucho el tiro al blanco, el polígono, las armas, pero pues no tienes un arma, entonces tienes un videojuego. Pero no, a ti te gusta la sangre. Te gusta primero dejar ver qué pasa con tu idea, cómo se destruyen monumentos, se destruyen ciudades, y después decir, ay, no, mentiras, ya no. Entonces, la idea, la propuesta para todos los estudiantes de Derecho, acciones comunales, bufetes, todos los brigadistas jurídicos, es estudiar y demandar al gobierno colombiano, a Álvaro Uribe, a los ministros, a la presidencia, a los asesores presidenciales, ¿cierto? Por responsabilidad civil extracontractual derivada de negligencia en la omisión de sus funciones. Una jueza ya les había dicho, se puede presentar la posibilidad de que privados ejerciendo funciones públicas produzcan lo que se produjo en el país, la alteración del orden público. Entonces el llamado es a utilizar herramientas jurídicas, no a poner denuncias en la fiscalía porque es una oficina de la misma presidencia, no, utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Haya, ¿cierto? Esa es la manera, porque al interior del país no vas a obtener justicia, no.
La lentitud en la justicia también se deriva de que muchos familiares de estos políticos trabajan al interior de la rama judicial y pues ya sabes, ¿no? Los procesos resultan un poco lentos en su desarrollo y se permite que civiles comunes y corrientes le den órdenes a las fuerzas militares que producen esto. Sigamos mirando. Arroba Juan Carlos Iragor. Lo primero que deben hacer ahora el presidente Iván Duque es cancelar la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos. Dice, bueno, ¿cuánto dinero van a desembolsar las aseguradoras que están felices con un gobierno que incita al terrorismo y a la violencia? ¿Les parece el mejor gobierno del universo? Las aseguradoras están en este momento haciendo fiestas de todo el dinero que ganaron. O sea, de todo el dinero que debimos haber utilizado para salir de la crisis, ahora va a ser pagado por las aseguradoras. ¿Se acuerda que les dije que los bancos apoyaban al gobierno? Todo el sistema financiero está feliz con, con el presidente de la República porque produce esto, el movimiento de la economía de los seguros. ¿Cuánto dinero se va a desperdiciar en reparaciones de lo que ya estaba construido y arreglado porque tenemos que solucionar un problema, porque tenemos que pagar pólizas de seguros, porque tenemos que reconstruir lo que fue apedreado, lo que fue dañado, o sea, las consecuencias del paro? Todo el dinero público que se va a ir en el mantenimiento y en las reparaciones, ¿no sería casi lo mismo que es lo que está pidiendo el gobierno para seguir trabajando? ¿Cuántos crímenes, cuántos hurtos fueron planeados para hacerse dentro del mismo paro? ¿Cuántos ajustes de cuentas se hicieron dentro del paro? ¿Cuántos desfalcos fueron hechos dentro del paro? Hurtos. ¿Cuántos delitos son aprovechados para ejecutarse en medio de la anarquía? ¿Cuántos? Sigamos mirando. Arroba Mayor General Oscar Antón Ángeles Verde Oliva. Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros de ellas. Elliot George. Nuestra vocación es servir, es infinita. No existe un soldado, un policía en la República de Colombia que no se levante todos los días pensando cómo ayudar para mejorar el país. No es como los políticos y empresarios electorales de turno que se develan, no duermen pensando en cómo beneficiar a sus socios electorales por encima de la vida de sus conciudadanos. Como un ex senador de la República convoca a las fuerzas militares y de policías a... Porque él ahora en sus Twitter es es muy delicado, él es muy, como siempre lo ha sido, porque nosotros en los brigadistas jurídicos también debemos hablar bien de los malos y cómo se ha magnificado su maldad, cómo se ha tecnificado, cómo sus twitters ahorita pareciera que dijeran una cosa, pero en realidad dicen otra. Pareciera que se trata de una persona que está del lado de la fuerza pública cuando ya todo el mundo sabe que la suplantó para su propio beneficio, porque no pensó en el honor de las fuerzas militares, sino en su propio honor. ¿Y qué importaba si los generales, qué importaba si los policías o los patrulleros se iban a la cárcel? Eso no importa. Se cambian, se reclutan más. Los auxiliares entran 100, 200, 500, 1000 más de los padres de familia que les gustaría verlos como pintores, arquitectos, médicos, pero que dentro de la policía y las fuerzas militares aprenden. Es la universidad, como dicen los presos cuando entran a la cárcel, ¿no? La universidad del crimen. Pues lo mismo pasa cuando entras a la policía. Es la universidad
en donde te van a enseñar la, lo que ellos denominan la perrada, ¿no? La perrada. Vamos a hacer la perrada. Y eso no hace parte de las directrices de la misma Policía Nacional, ni de su ética, ni de sus valores. No. Eso es algo que los mismos políticos se han inventado y que los enseñan a las fuerzas militares y de policía en sus manos, ¿no? Cómo apoyan a una periodista que luego hace un escándalo en contra de los oficiales de la policía y luego se hace parecer como que está del lado de la policía. Cómo incentiva el caos y la anarquía en medio de la exaltación del pueblo y no pensamos en una responsabilidad civil extracontractual, no pensamos en las pseudoideas, en el pseudopatriotismo, porque no pensamos en eso también. Entonces el llamado es a los senadores de la República que se dicen que están del lado del pueblo. Este es el cambio fundamental que tienen que hacer. Las fuerzas militares y de policía no pueden ser un títere del empresario electoral de turno, porque su misión tiene ya 2 siglos. Y usted no puede mancharlos con política cuando ellos no son ni siquiera tienen el derecho a opinar, ni siquiera. Y sin embargo, tú los haces parte de tu guerra. Si realmente amaras a la policía y a las fuerzas militares, no elegirías a su comandante. Se lo dejarías a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional. Sigamos mirando. Oscar Iván Zuluaga envía carta abierta al presidente Duque para avanzar en la construcción del acuerdo político. Pero este individuo fue el que le dijo a su hijo que hackeara, que hiciera parecer que ellos eran los que estaban ganando cuando todo. O sea, los mismos falsos positivos de siempre. Luego vimos a Álvaro Uribe embolándose los zapatos en la fiscalía cuando se conmemoraba la muerte del hombre que todo el mundo sabe que incitó a asesinar, que fue Jaime Garzón. Pero lo vimos diciendo que tenía información clasificada de las fuerzas militares que le llegaba a él mejor dicho, cuando el país intentó cambiar de gobierno como ellos quieren que cambie de gobierno Venezuela, inmediatamente se demostró que aquí nunca había habido una democracia ni una república, sino que estábamos bajo una dictadura de la familia de los Escobar Gaviria, de todo el narcotráfico y los atentados en los 80. Bajo ese dominio estábamos. Y este individuo ahorita viene. Eso sí es patético, como dice el Lenzi. Patético. Es que estos individuos suponen que deben sentarse en la casa de Nariño, sentarse en la casa de la presidencia y que por osmosis van a administrar el país. Y cuando ya tienen la oportunidad y van a sacar sus doctorados de Oxford, de Yale, de todo lo que estudiar, no saben nada, no saben resolver un problema, no saben nada. Utilizan modelos para hacer demandas y contratan a los mejores estudiantes para que hagan el trabajo de ellos, pero entonces suponen que la gente va a creer que el trabajo es de ellos cuando todos sabemos que es de otros. Ay, Dios mío. Pero entonces, ¿qué pasa? A largo plazo, ¿qué sucede? ¿Tú qué crees que va a suceder si colocas a una persona que se dice que es arquitecto, que quiere, o sea, dice a todo el mundo que es arquitecto, pero hizo copia, fusiló las tesis, ¿sí? Le daba whiskies a los profesores. O sea, ¿tú supones que esa persona va a construir un edificio? No, lo construirán otros arquitectos, pero no.
No, no, sigamos mirando. Sigamos mirando. A ver. Arroba G. Moren. La, vi- la avicultura del Valle del Cauca está aislada. 30 millones de riesgos de muerte por falta de alimentos, 67 millones de huevos o de toneladas de pollo represadas. Llevamos 300.000 pollitos recién nacidos que ya murieron. Necesitamos corredor humanitario para pasar alimentos. Me imagino que, me imagino que estas personas saben que había un paro, ¿no? Me imagino que estas personas habrán hecho un diálogo con la Policía Nacional antes de sacar sus cosechas y sus camiones. Me imagino que los empresarios que apoyaron al gobierno nacional, que guardaron silencio cuando estaba la campaña, que no dijeron nada en las reuniones, que no hablaron cuando los sindicatos estaban hablando del desmejoramiento de la situación del campo. Yo me imagino que estas personas también habrán analizado todos los riesgos y habrán prevenido la muerte o el traslado de de sus cosechas, me imagino. Y no ahora intentar, pues, chantajear al pueblo, a las organizaciones, o tal vez como delegar esa responsabilidad en los protestantes, que son los culpables de la pérdida de las cosechas, que son los culpables de la muerte de los animales, ¿sí? No. Les recuerdo muy bien que ustedes son los que tienen los empleados y que en época de campaña se quedan calladitos, que les gusta mucho apoyar a quienes les colaboran a ustedes no poniéndoles tantos impuestos. Pero a largo plazo te das cuenta que algo no funciona, ¿cierto? Porque los apoyas, le dices a tus empleados que voten por ellos, guardas silencio con las denuncias de población civil, con falsos positivos, masacres. O sea, tú guardas silencio con todo eso y luego aprovechas en un paro para decir, ah, ahora todo se me está perdiendo por culpa del paro, ¿cierto? Pues muy bien, no me alegro por la muerte de tus pollitos. No me alegro por la muerte de las reses, los cultivos. Solamente quiero que reflexiones. Y estoy grabando, tengo una grabación acá al lado por si interrumpes por si me dañas la transmisión de acá. Ya estoy grabando aparte, no te preocupes. Ya sabía que esto iba a suceder. Estoy grabando simultáneamente, ¿sí? Por si dañas mi transmisión, todo quedará grabado. Y esa será la grabación que voy a... No esta, no. Porque cuando hablé de que el gobierno es responsable por las muertes y todos los daños en la propiedad privada, entonces cortaste la transmisión, ¿cierto? Te gusta hacer eso. Entonces, continuemos. Sigamos mirando. Déjame refrescar un segundito. Le vamos a cambiar de juego. Recuerda que estás hablando con Hans Alejandro Gamboa Rengifo o estás escuchándome. Te recuerdo que puedes encontrar estos enlaces, volverlos a escuchar en mi blog, se llama fruitsover.blogspot.com. A ver, es que la mayoría hablan sobre el paro, la renuncia del ministro, ¿no? Como si eso fuera a solucionar todo. Sigo mirando.
Ah, y aquí hay uno, dice arroba Margarita Ross. Yo oigo a Petro proponiendo con audacia y concreción desde hace rato y la gente lo está escuchando. Liderazgo hay. Otra cosa es que quieren que esas propuestas salgan de la cabeza de otra persona. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Por eso ellos interfieren este tipo de live, por eso en el pasado escuchaban las grabaciones que tenía con mi madre, con mi padre, intervenían los correos electrónicos, todo eso para después salir ellos a decir que las ideas eran de ellos. Sí, con el tiempo se dio cuenta que no, no eran de ellos. Ah, sigamos mirando. Arroba agencia, segundo, arroba AFP Español. Europa a morir. Los migrantes africanos en Túnez siguen decididos a hacer la travesía. Cuando estás al borde de la muerte, no importa los riesgos. No importa. Eso no cambia nada. Acá hay uno, debe ser de alguno de los orígenes. Es la única forma que ellos tienen para hacer eso. Vale, que va. El odio a la izquierda en un trino. No saben ni dónde están parados. Sí, la idea de la ultraderecha o estas personas ligadas al genocidio en Colombia es regresarnos a la Segunda Guerra Mundial, en donde había precisamente una discusión entre partidos políticos que eran de izquierda y derecha, que son más o menos de la época de ¿recuerdas cuando habían monarquías? Y luego comenzaron a aparecer estas personas que hablaban acerca de que el pueblo tenía el poder y todo esto, los republicanos, ¿no? En Francia, ¿recuerdas? Pues muy bien. Entonces, en ese momento no existían leyes, no había ley universal, no habían tratados internacionales. Entonces se suponía que tener dos partidos políticos contradictorios era bueno para la democracia porque a través de la discusión entonces lograrían consensos. ¿Mm? Luego vino la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron estos dos partidos, el liberal y los conservadores, ¿sí? O en Estados Unidos los republicanos y demócratas, o decir azul, rojo o cualquier color, porque en realidad es lo mismo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas ya se reunieron y dijeron, mire, no tenemos que discutir por qué tiene que hacer un mandatario. Vamos a estipularlo en estos 30 artículos, son la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto es lo que tienen que hacer los políticos. Ya no tienen que discutir de qué hacer, sino esto, tienen que cumplirlo. Y tienen que utilizar las reservas naturales, el oro, las esmeraldas. Pero claro, si tercerizas los derechos humanos, te quedas sin dinero después. ¿Ves? Por ejemplo, en este momento está tercerizada las comunicaciones. Entonces puedes hackearla. ¿Ves? Porque no es un servicio público, es un servicio privado. Los privados pueden ser hackeados. Eso no hay ningún problema. ¿Sí me entiendes? Lo mismo el agua. Construyes un acueducto que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Construyes un acueducto, pero si es público, con los años va a ser más barato porque ya construiste el acueducto, ¿cierto? Pero con los privados, ¿no? Los privados te van a cobrar la construcción del acueducto por los siglos de los siglos. Amén. Entonces comienzas a perder dinero. Luego entonces tercerizas el servicio de aseo. Entonces esas personas ¿qué hacen? Fabrican sus propios instrumentos, reducen costos, ¿sí? Compran vehículos, por ejemplo, de segundas para arreglarlos y hacer un mejor. No, todo lo compran nuevo, de última generación. Se gastan todos los presupuestos precisamente en eso. Y luego transfieren eso a la gente. Entonces ya no importa si construiste o no una torre de luz, no importa si construiste un semáforo, no. Cada año te lo van a volver a cobrar infinitamente. Ese sistema de tercerizar los derechos humanos fue el invento del uribismo y de muchos países del mundo, que suponían que ser presidente era como una especie de gerencia en donde tú lo que haces es contratar, eh,
dejar a otros que hagan tu trabajo y ya, y cobrar y apretar, pero entonces luego todo ese sistema se volvió corrupto, porque entonces lo utilizaban para los votos, los cambiaban cada tanto y entonces esas empresas se daban cuenta de lo que estaban haciendo, todas las inversiones las perdían. Entonces, ¿qué sucedió? Que sucedió que a largo plazo ese sistema colapsó y hoy es demasiado costoso. Y esas personas en su ineficiencia para poder controlar de alguna manera el caos que genera este sistema, lo que hacen es subir más los impuestos. ¿Y eso qué es lo qué pasa cuando suben los impuestos bajo este sistema? ¿Qué sucede? Generas inflación. Exactamente. Entonces ya las cosas no valen 100 pesos, sino que valen 1000. Entonces la gente ya entonces tiene que coger cualquier empleo, ¿cierto? Esclavizan a venezolanos, ¿verdad? ¿Cierto? Los utilizas para trabajar a menor precio. Entonces la mayoría del microtráfico es manejado por venezolanos en Colombia. ¿Ves? Eso es un sistema perverso, perverso, totalmente perverso. ¿Ves? Es que no se trata de que todo sea público, pero las cosas básicas sí, porque es que tienes que asegurarlo a la población. No es si de pronto, ¿será que quieren? ¿Será que les apetece? No, tienes que dar ese servicio público. Entonces, por lo tanto, mínimamente debe ser en una micronésima parte público para poder asegurar el mínimo vital, por ejemplo, ¿cierto? O sea, garantizar lo mínimo de los servicios públicos porque los demás ya los tercerizaste. Por ejemplo, es un derecho humano el juego y la mayoría de campos deportivos ahorita están privatizados. Las canchas están encerradas, ¿cierto? Y eso es un negocio de alguien, ¿verdad? Y no de la población, porque la población no puede entrar a esos lugares y jugarse un partidito de fútbol. No lo hacen, porque tienen que pedir permiso a XY, ser en algún momento, y luego tú pasas y encuentras a las escuelas de formación que pertenecen a algún partido político o algún familiar de algún político, y entiendes cómo funciona todo el Estado, cómo los que llegan al poder en realidad solamente lo hacen es para garantizar los negocios de sus familias y no por el pueblo, que por la gente menos de estado. Eso es falso. Todo eso no existe para ellos. Todo eso es, todo eso es como la empleada del servicio que ahora dice que toca pagarles eh, prima o vacaciones, cuando antes no tocaba darles nada, ¿cierto? Les molesta cumplir la ley, les molesta. Sigamos mirando. Mm. Ahora, acá uno de izquierda, porque es que si hay uno de derecha, hay uno de izquierda, digamos. Arroba Carlos A. Lozada. Dice, así responde la derecha fascista y clamor de la gente por unas condiciones de vida digna. Y ahí se ve las fotografías de la fuerza pública tratando de contener el caos y la anarquía. No, amigo, no es la derecha fascista, porque la izquierda también puede ser fascista. Recuerda que era nacionalsocialismo. Nunca se te olvide eso. Y nunca se te olvide que Lenin y Stalin también hacían exactamente lo mismo que el Uribe, solo que peor. Nos uniformaban a todos por igual y tenemos que hablar de la misma manera. Porque te recuerdo, las ideologías políticas de derecha y de izquierda no existen, son ilegales. Ya están definidos todos y cada una de las responsabilidades públicas. Solo tienes que cumplirlas, ¿vale? Arroba canal Antigua. La arroba PMT Villanueva brinda reporte de tránsito de este lunes 3 de mayo. Y vieron que como unas personas por ahí destruyeron unas fotomultas, ¿no? Si lo que haces para controlar la insatisfacción, la no ejecución de obras, es ponerle más partes, más multas a un pueblo que no ha sido capacitado, se produce eso, el descontento de la gente.
La gente tiene que darse cuenta que los impuestos que paga efectivamente se convierten en puentes, carreteras, efectivamente se convierten en escuelas y no en cachuchas o en contratos gubernamentales, ¿vale? Sigamos mirando. A ver, a ver. Turun, turun. Arroba Tola y Maruja. Presidente, usted ya está gobernando con el sol a la espalda. Aplíqueme bronceador. Van feliz de Bedut. Retuitea el de Hassan Nazar que. Ay, Dios mío. La debacle, güey. Ese y Carlos Antonio. No, esos son la meca del pseudoperiodismo. Dice, dice Hassan que se oculta detrás de una cámara porque no le puede dar la cara al país de todo lo que ha hecho. La vergüenza, ¿no? Entonces le toca esconderse detrás de un lente. Dice, van 3 años de un gran fiasco, solo de imagen, 4 años más de la misma dosis. Ay, Dios mío. Si eres Hassan, debiste estudiar periodismo y debiste hacerlo, en vez de salir a farrear con tus amigos, creyendo que haciendo amigos es como ya de política, mijo. Y no, no es así. Porque los que se la pasaban en los bares cuando yo estaba estudiando resultaron como funcionarios públicos de algún político. Y no, no creando sus propias empresas, no escribiendo su nombre en la historia, no, mijo, escribiendo el nombre de otro y siendo parte de la debacle de otro. Porque cuando no estudias, eso es lo que te sucede. Te toca ir a pedirle trabajo a otro que tampoco estudió, pero que le gusta hacer las cosas desde la forma mafiosa, que tú sabes que funciona, ¿no? Porque la gran mayoría de políticos en este país fueron elegidos por el narcotráfico, como en su época el Nacional, sus jugadores, sus árbitros, ¿vale? Que amenazabas. Como ahorita cuando un árbitro no pudo pitar un penalti porque su alumno en el bar le dio pena decirle que había cometido un error. Mírale el penalti de ayer para que te des cuenta. La 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 la. Ay, te dije que la mafia en el fútbol, por la infiltración de los políticos, iba a ser un gran riesgo a corto plazo, a largo plazo. Te lo dije, ¿no? Bueno, muy bien. Siga, siga. Turú, 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 turú. Va a tener que seguir a otras personas que solo me salen cosas de política. Qué fastidio. Mm. Ah, vamos a ver. Tururú, turú, turú, turú. Ah, arroba Esteban Salazar. ¿Qué esperaban del defensor de Carlos Camargo? Desde antes de su lesión advertí que su clan político en Córdoba es uno de los más cuestionados. Su suegra, la senadora conservadora, su padrino David Barguil, es una vergüenza para el país. Sí, desgraciadamente aquí no existen órganos de control y la fiscalía también es partidista, como también algunos medios de comunicación. Entonces, pues, con todo respeto, ¿sí? Pero todas estas denuncias en realidad no sirven de nada. No, ¿para qué?
En realidad deberías de dejar de hacer denuncias para ver si los jueces pueden resolver más rápidamente su trabajo, ¿sí? Y de pronto, de aquí al 2040, puedas tener resultados, por ejemplo, con lo de Odebrecht, Hidroituango, Reficar, Salucop, todo la corrupción derivada de la tercerización de los derechos humanos. De pronto en el 2040 puedas tener respuesta. Por ahora, solo te pido paciencia y fe en Dios, que es el único que puede ayudarnos en estos momentos. Vamos a mirar acá. Vamos a ver. Tururún, tururún, tur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 u. Va. Eh, Estamos. Chinese man crosses Taiwan, striding by Rubir, Dingbin, Xinjiang, Freedom and Equality. Un hombre chino cruza el estrecho de Taiwán en un bote de goma en busca de libertad e igualdad. Rema al bote, que los peones llegan a reinas. Rema al bote. Lululu. Eso lo dijo Crack Family. Cejas negras. No hay nada como respetar el derecho de autor. No hay nada. Porque parecer inteligente cuando no eres inteligente. O decir cosas que no has pensado. O querer cosas que no has visto. eh, es la causa de todos los problemas. Por eso yo digo, no hay nada mejor como estudiar. Porque te pueden quitar todo en la vida. Todo. Menos lo que has estudiado. Vamos a ver. Arroba Mauricio Espina. ¿Cuánto dolor entre hermanos? Anoche uno de los muertos en la 14 de Calima, Nicolás Guerrero. Es nuestro primo, hijo de Arles Piedraíta. Paz en su tumba. Paz en la tumba de todos los mártires de la corrupción en Colombia. Paz en la tumba a todos los mártires de la construcción de democracia en este país. Porque así como hubo una revuelta, porque la gente estaba hastiada de los impuestos de la corona española, porque cometieron un error y dejaron pasar a Napoleón y luego invadió sus tierras. Y luego ellos desesperados sin saber qué hacer, entonces comenzaron a subir los impuestos en las colonias, produciendo la libertad de ellas por, por, por ósmosis. Porque también había impuestos, tabaco, aguardiente. Hoy en día te cobran el peaje de la carrera que construyeron hace 30 años. Hoy en día te cobran más por el agua que sale de una mana gratis y de un acueducto que fue construido hace miles de años. Hoy cobran más por internet de personas que utilizan la red de Telecom que fue construida hace 20 años. Hoy te cobran más porque tienen que comprar más armas y más balas para poder matar a más civiles por orden de políticos y empresarios electorales de turno. Pero como dijo nuestra héroe, pueblo indolente, cuán diferente sería vuestra suerte si supierais el precio de la libertad. 1000 muertes, 1000 muertes por la libertad.
1000 muertes estoy dispuesta a asumir, dijo Policarpa Salabarrieta. Ay, pero ayer también tumbaron a una estatua de Antonio Nariño. Pero si es que el que está habitando la casa de Nariño está haciendo lo que da mal, pues es un símbolo, ¿vale? ¿Que por qué destruyeron las estatuas? Porque eran genocidas. Todo tiene un porqué. Sigamos mirando. Arroba Juan David García. Hay que reducir urgentemente el gasto del Estado. Sí, sí. Hay que despedir a todos los políticos. Hay que despedir a todos los senadores que no van a trabajar y que no van a absolutamente nada, solo estar listos para firmar una ley, un decreto que manden de la presidencia. Sí, es verdad. Tienen que reducirle el esquema de seguridad del jefe de la mafia de Álvaro Uribe y de todos sus familiares. Pues imagínense, los policías cuidando a los delincuentes. Imagínense, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, los ministerios, eso no sirve de nada. Eso solo sirve para esto, para cuando matan civiles, para cuando toma la anarquía y el gobierno ahí se da cuenta que no es el que manda aquí, entonces los utilizan dizque para despedirlos y así todos los medios de comunicación, los programas de radio, obviamente todos van a decir, ah no, pero ya renunció el ministro, ya todo está arreglado, ¿cierto? Recuerda que estás hablando con Hans Alejandro Gamboa Rengifo, o mejor, me estás escuchando. Y recuerda que puedes ver la repetición de todos estos programas en mi blog en fruitsower.blogspot.com. Recuerda que puedes leer recomendaciones que he venido haciendo durante los últimos 10 años bajo el numeral de 20 de julio del 2015, numeral Brigastas Jurídicos, numeral Corrupción o Pobreza, numeral Privatización de los órganos de control. Lo pueden ver en mi blog, se llama hansalejandrogamboainfo.blogspot.com. También tengo otro en donde escribía HAGR museo.blogspot.com, 20 de julio del 2015.blogspot.com. Gracias por escucharme. Gracias por sus comentarios y sus correos a somango@gmail.com. SOMAGO, somango@gmail.com. Sigamos hablando. Vamos a ver. Arroba Espinosa Radio. Cuenta en 6 AM Caracol, Darcy Quinn, que hoy renuncia de Hacienda, Alberto Dara. Arroba Johanna Fuentes. Despertamos con el asesinato de Nicolás Guerrero, a quien el ESMAD le disparó en la cabeza. Estaba en una velatón por las víctimas. El DJ Juan de León estaba haciendo un live en el momento en que le dispararon. ¿Quién responde? Lo que sigue es justicia, no más impunidad. Pues ¿quién responde? Pues la presidencia de la República. ¿Sí? A él tienes que transferir todas las demandas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pues el presidente de la República es el representante legal, responde por todo lo que hacen sus ministerios, por lo que hacen, dejan de hacer, después no decir de que no sabían. Y responde también el uribismo, porque sus hijos se sentaron a redactar el proyecto, ellos. A ellos tienes que pedirles cuentas,
no a los militares y de policía que estaban en la calle, eh, pues cumpliendo con su deber. Y pues en medio de semejante anarquía y semejante caos suceden accidentes. Claro, por supuesto, sí. Es lo más común y corriente que suceda. Sigue arroba la raya abajo ser. Un virólogo advierte sobre las posibles consecuencias de la variante india del COVID. Es para estar alerta. Sí. Eso y la ineficiencia del gobierno de Bolsonaro son la de las mayores amenazas que tenemos en este momento. Dice arroba IFRC. La gente de arroba Cruz Roja con V de Venezuela apoya incansablemente a las comunidades más vulnerables en Venezuela, siempre trabajando con imparcialidad, neutralidad e independencia. Esto es lo más importante para las organizaciones no gubernamentales. Esto es lo más importante. No podemos, como los militares y los policías, ser señalados por estar apoyando a X o Y político. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es el de llevar a la presidencia a nadie. No es el de defender a ningún funcionario público. Ese no es nuestro trabajo. Para eso ellos pagan periodistas, para eso ellos pagan funcionarios, para que lo hagan. Nuestro deber es con las poblaciones más vulnerables, con los heridos, los pobres. Muchos lo hacen desde la doctrina, tratando de enviar ideas para el mejoramiento de las políticas públicas, pero otros lo hacen en terreno y ellos son los verdaderos héroes, los que están en el campo de batalla, los que están en las calles atendiendo a los heridos. Están identificados por una cruz roja con un fondo blanco, con una media luna roja con un fondo blanco. No les puedes disparar, no puedes confundirlos con ser parte de algún gobierno, ser parte de algún movimiento político. Es más, lo que hicieron con Ingrid Betancourt está muy mal. Disfrazar un Black Hawk de un helicóptero de ambulancia, utilizar, eso incluso es un delito, está en la Constitución, utilizar símbolos de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, como la Cruz Roja Internacional, para tus acciones militares, así sea para rescatar secuestrados. Está mal. Entonces, por favor, no lo hagas. Porque en este momento muchas ambulancias están siendo utilizadas para transportar droga, muchas ambulancias están utilizadas para transportar delincuentes y criminales de departamento a departamento, muchas ambulancias están siendo utilizadas para el microtráfico, para secuestro, para tortura. Tienes que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las ambulancias, organizaciones de ambulancias, son de personas privadas y no están bajo la vigilancia de ningún organismo internacional, por ejemplo, como la Cruz Roja. Esto es algo gravísimo, que necesito que le pongas una raya roja por debajo, lo subrayes. Tienes que tener mucho cuidado con utilizar símbolos humanitarios o símbolos de organizaciones humanitarias, atacarlos o tan siquiera compararlos o mezclarlos con algún político. Porque no hay cosa que más nos pueda parecer horrible y es que nos comparen con un político. Nuestras, nuestros objetivos son totalmente distintos. Nuestros objetivos son el de salvar, incluso exponiendo nuestra propia vida. No el de ellos, enriquecerse, cementar sus nombres. Cuando la gente está hablando mal de ellos, entonces, ay, voy a poner a mis amigos a que escriban libros de mí. No voy a hacer que un organismo internacional que yo mismo ayude a crear, que hable bien de mí. No, es entregar la vida por la defensa de un enfermo. Si lo logramos salvar, está bien. Pero si no, esa era nuestra responsabilidad. ¿Ves? Por todo y aquello.
Te invito a tener mucho cuidado con la reelección de Keiko Fujimori en Perú. No quieres tener un gobierno uribista otra vez. No quieres tercerizar y destruir toda tu riqueza natural. Entregársela a otras personas que viven en una isla, que tienen las marcas en donde están las fábricas en China, pero ellos son los que tienen las marcas y solamente extraen los recursos naturales de los países como tú, ¿sí? En donde llega cualquier extranjero y se hace elegir como presidente y luego ¿qué hace? Le entrega todos los recursos naturales a sus verdaderos jefes, en empresas privadas en China y en Japón y en general en Asia. ¿Y qué producen en sus pueblos? Pobreza, porque jamás, nunca están pensando en el Perú. No son ni siquiera peruanos. Ten mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y por último, quiero enviarles un mensaje a las víctimas de que estamos con ellos. Un mensaje a las fuerzas militares y de policía. Estamos con ustedes. No queremos muertos de ningún bando, porque todos son hermanos. ¿Viste lo que pasó de un policía matando al familiar de otro policía? ¿A dónde quieres llegar? ¿Ves? Entonces, eh, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Nos vemos mañana. Dentro de muy pronto podré estar compartiendo la grabación del live de hoy, que fue en otro celular, porque ya sabes que aquí nos cortan el live, precisamente en las partes en donde hablamos de lo más sensible, que debe ser entendido como el trabajo que deben hacer tus asesores, porque si te rodeas de aduladores, esto es lo que sucede. Un buen consejero no es el que te dice sí a todo. Te invito a seguirnos todas las transmisiones y en nuestras redes sociales, en Facebook, como brigadistas, lectores de los brigadistas jurídicos, lectores de los estudiantes de Derecho Colombia, lectores de marihuana medicinal de Colombia, lectores de corrupción o pobreza, lectores de la Fundación Jaime Betancourt Cuartas, lectores de lectores de corrupción o pobreza, lectores de flores y frutas colombianas. En nuestros grupos de Facebook, Tolima, compra, venta y permuta, Ibagué, compra, venta y permuta. Están afiliados a la revista del Tolima, arroba, en otra página de Facebook de Revista del Tolima. Bien, ahora no olvides enviarnos todos tus comentarios al correo somago, somango, somango, arroba gmail.com. Quiero enviarle un saludo fraternal a la Cruz Roja Internacional, a Fritz Sauer, por estar con nosotros, acompañarnos y ayudarnos en todo momento. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo y esta fue otra transmisión de Fritz Sauer.